Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y este es Animal Crossing New Horizon. Bien, mis amorcitos. Después de una jornada preciosa que vivimos en Halloween la semana pasada, como estamos de resaquita de tantos dulces, nos vamos a ir al archipiélago a trabajar un poquito y a ver si podemos avanzar un poco las casas para, ya sabéis, poder hacer las casitas por dentro bien y obtener todo lo que nos da el avanzar en el DLC. Así que vamos al lío y para el archipiélago paraíso. Bien, mis amores, pues vamos a por el primer cliente. Escogí a Paquito porque tengo debilidad por los patitos. Ya sé que su personalidad es deportista y me esperaba que me pidiese algo deportivo, pero la verdad es que me sorprendió. Me pidió un paraíso en la playa para siempre, así que le escogí ese emplazamiento tan lindo y nos pusimos manos a la obra. Bueno, la verdad que me entusiasmé mucho a ver a Paquito, pero luego cuando vi lo que tenía en demanda, me quedé un poco chof, porque ahora veréis, o sea, sí que tiene muchas cosas para poner en la zona exterior, pero para la zona interior, más bien poco tirando a nada. Pero bueno, creo que pude resolverlo más o menos, ya veréis. El exterior, pues bueno, es fácil, ¿no? Hacer un exterior así de playa y más teniendo todo lo que tenía Paquito, la verdad, tenía muchas cosas. Obviamente nos pedía un paraíso en la playa o algo así. Entonces, pues teníamos muchas cositas para hacerle un exterior bonito, o más o menos. Le puse eso, muchas cositas de playa, las hamacas, puse mucho árbol, mucha palmerita, utilicé las vallas estas que me parecen de paja, que son muy chulas, quedan muy bien aquí en la playa. Lo único malo es que no podía utilizar caminos del juego, ya sabéis que en la playa, en la arena no te deja, tiene que ser un camino de diseño, pero claro, yo los caminos de diseño, como ya sabéis, los que tengo por ahora descargados, son urbanos del estilo japonés, entonces no pegaba nada. Así que bueno, lo dejé en plan natural, intenté elaborar como un camino poniendo cosas más o menos y creo que lo pude resolver bastante bien. Ya os digo, estilo playa con todo lo que nos traía pues se podía hacer muy bien. Con los flotadores, la pelota de playa, teníamos también la palmera esta de luz y todo el rollo este, así que no tuve mucho problema en poder hacerlo. Lo malo fue el interior, es que no sabía cómo hacerlo porque fijaros encima las paredes que me traía y los suelos. Claro, yo podría haberle hecho una casa a casa, pero es que era imposible, o sea, es que no tenía ni camas, ni cocina, ni sofás, nada. Así que lo que hice fue una zona de recreativos, así estilo medio japonés, o no sé qué hice, la verdad hice un pupurrí. Porque claro, lo que nos traían los farolillos estos japoneses, pero luego nos traía muchas cosas de feria, que yo no entiendo qué tendrá que ver lo de la feria con la playa. Pero bueno, de vacaciones total. Así que bueno, lo hice lo mejor que pude. Ya veis que lo que tenía para decorar, pues entre poco y nada para un interior, o sea, muy mal. Pero bueno, creo que lo pude resolver haciendo como así un patio interior o como una calle así que iba hacia la playa veraniega, no sé, el aire que le di. Intenté hacer eso que os digo, como una zona de paso a la playa, donde hay pues cosas de fiesta, verano, verbena, no sé, algo así. Yo creo que a Paquito le gustó bastante, así que con eso me quedo satisfecha. Pero sí que tengo que decir que este me lo puso complicado, ¿eh? O sea, muy complicado. Pero bueno, ya os digo, lo resolví de esta manera, haciendo como un exterior en el interior, que también quedan muy chulos, ¿eh?
Bueno, luego llegué a ver a Nuria y me dijo que tendría que hablar con Miko. Y Miko me explicó que ya que quería hacer cosas de bricolaje y tal. Y bueno, en sí, que podíamos utilizar ya muebles y cositas de bricolaje. Pero bueno, no lo vamos a usar en el caso hasta que no hagamos las 30 primeras casas. No podemos hacer nada, solo lo que nos piden. Bueno, luego me encontré con Rubí. La verdad es que tuve suerte porque todos los vecinos que habían para hacerle sus casitas de vacaciones eran muy monos, pero horriblemente mal las decoraciones. O sea, yo me entusiasmaba con los animalitos que me salían, con los vecinitos que me salían porque me gustan. Pero luego para decorar, horrible, porque esta nos pedía a la luz de la luna, o sea, todo del espacio, una cosa muy rara. Elegí este emplazamiento de roca porque creo que este emplazamiento no me gusta, pero para lo que nos pedía Rubí, pues creo que nos venía bastante bien. Aunque ya os digo, aquí no podemos poner árboles, tenía que ser todo de objetos de ella. No sé si Rubí es hembra o macho, no lo sé. Decírmelo en comentarios, que tengo la duda. Si sabéis si es macho o hembra Rubí, que no lo sé, no lo tengo muy claro. Bueno, otra vez nos trae un pupurri, o sea, quería un paraíso en la luna, pero luego nos trae esto de Navidad. Yo, de verdad, tuve que tirar mucho de ingenio para poder hacer esta casa. La de ella y la de Paquito, las dos me costaron bastante, porque yo soy muy cuadriculada y me gusta hacer las cosas, no sé, que sean de mi matemática. Pero bueno, aquí hice lo que buenamente pude, porque es que de verdad no podía, o sea, no tenía nada. Luego otra, las paredes, los suelos, no me terminaban de convencer el tono rosa este. Lo cambié con el bambú, pero tampoco. El azul lo veía todo muy azul. Al final acabé dejando el color rosita este salmón. Esta sí que nos traía la cama, pero la cama de hielo. Es que no lo entiendo. Pero bueno, la cama de hielo. Intenté hacerle como, no sé, un sitio así de astrología y el dormitorio, algo así. En un principio, porque claro, no me traía mesas de mesita ni nada, ni mesas bajas, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues pongo esto de bambú y tal. Pero luego ya veréis que no me convencía y lo acabo quitando. Luego le hice este trocito aquí, obviamente. No tengo diseños para poner como que hacen, como que sean ventanas. Tampoco tengo los pilares todavía, que los pilares ya sabéis que enmarcan y parece una ventana mejor que así, con la pared limpia. Pero bueno, le puse estos de hielo y creo que más o menos los resolví. Esa zonita me gustó un poquito, ¿vale? Pero ya os digo, o sea, tampoco traía mucha cosa y la verdad no estoy muy contenta con el resultado para como yo suelo decorar. Os lo tengo que confesar, porque se me quedó una casa un poco vacía para lo que yo suelo hacer. Pero es que ya veis que es que no me trae de nada, o sea, es que no iba a poner aquí el vehículo y todo esto lunar, o sea, no, dentro de la casa no, fuera, vale, pero dentro como que no. Entonces intenté hacerle como una especie de vestidor o algo así junto a la cama, o sea, que fuera eso como la habitación. Y luego esta parte de aquí como más de astrología y ya está, tampoco mucho más, ya os digo, tampoco tenía mucho para poner en las paredes. Creo que me venían las estrellitas esas de luces y ya está, no me venía mucha más cosa para poner en las paredes. Creo que utilicé los cuadros de la canción de Totaque que le gusta, o sea, porque no tenía nada. Y veis, puse estas estrellitas y poca cosa más. Es que de verdad no tenía nada, o sea, no me daba ya más la mente. Bueno, luego vino Miko y nos sorprendió con que Luna quería encontrar a un compañero o compañera de piso. Ya sabéis que esto está muy guay para poder juntar de dos en dos, hacer un poquito de shipeo. Y bueno, Luna nos dijo las características que quería para su nuevo compañero. Yo estuve buscando por la playa, habían algunos muy bonitos y tal, pero no me terminaban en la cafetería y tampoco en el restaurante, y tampoco encontraba a alguien que le fuera a Luna. Así que decidí llamar a Pupas.
Quería shipear un poquito, ¿vale? Pero mira, empezaron a hablar y la verdad es que se llevaban muy bien. Y les hizo bastante ilusión, tanto a Luna como a Pupas, compartir una casita aquí en el archipiélago. Lo malo fue combinar el estilo de ambos, porque, claro, al ser dos, sí que tenemos el doble de objetos, doble de paredes, doble de todo. Pero claro, estos dos no casaban en nada. O sea, una quería todo en plan belleza, pasarela y toda la parafernalia, y Pupas ya sabéis que es más de sarcófagos, ruinas y cosas de estas. Pero bueno, dentro de lo que es, creo que pude hacerles un hogar acogedor para los dos, para que los dos tengan su espacio y que puedan vivir su romance bien tranquilos. Bueno, en un principio puse esta pared, me encanta esta pared, pero sí que es verdad que luego una vez puesta dije, uy, es que no me pega nada, pero nada. Así que utilicé esta de fiesta que es oscura, ¿vale? Y me va con lo de Pupas también, pero también queda bien con la zona esta que tenemos aquí para, pues eso, para ponerse bonitos. Entonces dejé la zona de, dijéramos, sabéis que a Luna le monté como una pasarela afuera y tal, entonces he dejado esto como para que las modelos se cambien, pero luego les he hecho su nidito de amor para ellos descansar tranquilos y a gustitos, con más de Pupas, ¿vale? Aunque le pega también mucho a Luna, porque Luna también es muy cañera, muy de este estilo, así tétrico y tal. Y la verdad es que le pegaba al final, creo que los pude combinar bastante bien y bueno, no les quedó nada mal. Ya os digo, de todos modos, cuando terminemos el DLC, cuando hagamos que venga el DJ Keke, haremos un repaso por las casas bien hechas. Para hacerle las casas como tiene que ser. Pero bueno, de todos modos creo que no quedó mal, que pude combinar los dos estilos un poquito. Y bueno, estoy contenta con el resultado, no me desagrada la verdad. Y a ellos les gustó también, que quede dicho. Bueno, pues ahora tocaba buscar a otro y cogí a Savannah. Savannah quería algo muy natural, me encantan estas decoraciones. Le busqué un emplazamiento así, como es del desierto o algo así, no sé, pero vamos, que le venía bastante bien para lo que ella me pedía, porque me pedía estos objetos y digo, bueno, pues le pega este emplazamiento. La verdad es que para hacer el exterior, pues ya os digo, como es todo muy natural, no tuve mucho problema. Aparte en este decorado, este tono de decorado, le pegaba bastante, tanto los árboles estos como los cactus. Le puse una mesa de piedra con taburetes piedra, unos cactus, bueno, y poco más. Creo que utilicé también el camino de piedras, porque claro, aquí sí se podía utilizar, en los playas obviamente. Y le puse para que resaltara bastante. Y luego pues rematé un poquito metiéndole los taburetes estos de... no me va a salir ahora, de enredadera. Y le puse alguna florecita por darle un tono de color, que no se viera todo tan amarillento y verde. Y creo que le di un toque chulo. Algún hierbajito por ahí, que me gusta mucho ponerlos cuando son zonas así naturales. Y poco más, creo que no le puse mucho más. Para tapar el hueco aquel le puse una enredadera gigante. Como había puesto los taburetes de enredadera, pues le quedaba bastante bien. Y una plantita ahí para decorar y ya está, ¿veis? Muy sencillita. Por cierto, le dejé el exterior tal y como estaba porque me gustaban esos tonos, No se me olvidó, es que me gustaba. Bueno, para interiores, a ver, Savannah también tenía el problema de que, claro, para hacer interior no podíamos hacerle un interior de casa a casa porque ni las paredes ni los techos los tenía, son todos naturales. Y luego tampoco tenía mobiliario de interior,
¿vale? Así que lo que hice fue hacerle un interior como de invernadero, como si tuviera un invernadero, más bien, ¿no? Una cosita así, más o menos. Estos interiores quedan muy chulos también, ¿eh? Obviamente cuando hacemos los interiores para las casas de los vecinos en nuestras islas, hacer interiores así, pues no sé, no son muy... A mí no me gusta, me gusta hacerles porque tengan su zona de sofá, su zona de cocina, su zona de habitación. Me gusta hacérselo a todos, ¿vale? También a veces lo que he hecho ha sido recrear, pues una tienda o tal, ¿no? Como que llevan un negocio. Pero hacerlas así como tal, no. Ahora bien, lo que sí me ha gustado es hacer en el sótano de nuestras casas una zona así como de invernadero. Hice una vez una así parecida, más grande y un poquito más detallada en Naturland y me gustaba mucho cómo quedaba en el sótano, quedan muy chulas. Bueno, luego le puse algunos detallitos porque me mola mucho ponerle en las zonas naturales las mariposillas, encendí las antorchas como pude. Y le puse estas que hacen como unas burbujitas así, no sé, creo que le daban un toque muy chulo. Y listo. Bueno, entré a ver a Nuria para que me pagase y me dijo que Matías estaba fuera, que me fuera a descansar un ratito con él, y era para darnos los sonidos de interior, de ambiente. Amo esos sonidos de ambiente, poder ponerlos aquí y sobre todo en los interiores de mi casa o de la casa de los vecinos y tal, me encantan. Y bueno, luego fuimos a por la siguiente, creo que es la última ya, que es Bianca. Y quería una casita invernal. A Bianca yo ya la había hecho cuando hice el DLC, ¿vale? Y la puse en otro emplazamiento, pero también de estos de nieve, porque le pega total. Pero vi este y me gustó también mucho. Es una parcelita así chiquitita, pero está muy cookie. Tiene así como la subidita, el laguito, no sé, me gusta bastante. A ver, Bianca, yo la casa que le hice, cuando la hice la otra vez en el DLC, obviamente utilicé mucho de los que trae, porque los que trae me gustan como para la temática que ella quiere. Pero también es verdad que utilicé muchos de los que no son para ella, del encargo. Y aquí pues me tuve que centrar en los de encargo, como ya sabéis. No puedo coger nada que no sea del encargo. Entonces, bueno, me lo puso un poquito difícil en el interior, ahora lo veréis. Pero muy poquito, porque realmente trae bastantes cosas. Y para el exterior pues tampoco tenía mucho... A ver, mucho rollo, o sea, tenía bastante, tenía los sofás leño, la mesa leño, los osos estos helados, tenía también el muñeco de nieve, que le daba un toque así más invernal, los esquís, luego utilicé, bueno, el trineo también, que queda muy bonito, luego utilicé las flores estos, los jacintos azules, que le daban esos tonos también muy chulos. Utilicé, como habéis visto, el camino de tierra porque aquí en la zona helada me encanta, es así como más blanquinoso y queda muy bonito. Y le puse algunos hierbajitos para darle ese toque de nieve. Y bueno, no podía faltar el perrito de las nieves con su caseta y tal. Creo que quedaba bastante chuli. Es más, creo que de todos los exteriores que he hecho hoy, este es el que más me ha gustado. También obviamente porque teníamos mucho más cositas para decorar y que quedase así bonito. Los otros es que era un poco más complicado. Bueno, el primero que hemos hecho de Paquito también tenía muchas cosas, pero no sé, este me ha gustado más. También me ha pasado con el interior, el interior de Bianca, para ser la última, que ya estaba cansada, porque habéis visto que son 5 casas, han sido 4 desde cero y una a redecorar. Después de esas 5 casas ya acabas un poco más cansada, pero mira, no sé, como tenía cosas bonitas, no sé, me inspiraba más. A Bianca lo que le he hecho ha sido, en la otra que le hice la otra vez, os cuento, le hice una super cocina, una habitación con vestidor, un sofá aquí muy bonito, o sea, salón, todo muy chulo. Aquí no tenía tantos muebles porque obviamente es solo con lo que nos trae el encargo, pero aún así le he podido hacer bastante zona y a mí me ha gustado mucho la repartición.
Le hemos hecho la zona esta primero lo distribuí un poco, o sea, le hice la zona esta de aquí de dormitorio, con vestidor, ya veréis luego. Y luego toda esa zona de allá, claro, al no tener cocina, ni mesas, ni nada como para poner así en plan comedor y todo lo que he hecho así es hacer un gran salón con una chimenea. A un lado pues está el sofá grande con la estantería esta leño que queda muy bonita y tal. A ver, obviamente me faltan cosas, me falta una tele, me faltan cosas, libros o algo, ¿no? Porque bueno, no todo el mundo quiere ver la tele, pero sí unos libros o algo. Pero bueno, no lo tenía, entonces pues lo puse con lo que tenía, ¿vale? Y al otro lado, como veis, la chimenea con dos asientos de estos de leño. Que también os digo, me hubiese gustado poner pues ahí en plan libros o algo así de lectura y tal. Y hubiese quedado muy mono, pero bueno, no pasa nada. Lo salvé con lo que tenía y tampoco quedó nada mal. Luego veis, esta zona de aquí le puse así como el vestidor. En vez de colgar, como tenemos esta pared de ventana nevada que me encanta, simplemente lo puse en el suelo y solo colgué la chaqueta. Después utilicé las alfombritas, que tenía alfombras muy chulas, para darle pues eso, la distribución y tal, y quitarle todo ese marrón. No sé, me gusta más cuando le ponemos alfombras. Además las que trae Bianca son muy bonitas y tal. Bueno, luego le puse unos esquís aquí para rellenar un poco más que nada. Y le puse el armario este, que es el único que nos traía la pobre. Pero bueno, creo que el resultado no ha sido nada malo. Me gusta mucho cómo ha quedado la casa de Bianca, porque luego también teníamos las luces, también quedaron súper bonitas. Y nada, eso. Ahora vais viendo el resultadito, a ver qué os parece. Al terminar la casa de Bianca, hablamos con Nuria y nos dijo que ya podíamos hacer casas de 2 plantas. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho bastante, hemos hecho 4 casitas nuevas, creo que no está nada mal. Y además le hemos traído a su amorcito, a Luna, a Pupas. Tengo las pruebas del romance, mirad aquí. Ahí están pillados, dándose un besito. Y bueno, espero que os hayan gustado. Ya os he dicho que me han salido un poco difíciles algunas. Ya sabéis que con este reto me está siendo un poco difícil hacer alguna de las casas, pero no imposible, lo estamos logrando. Quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!